de mercado, estamos hablando de un equilibrio estático. O sea, desde el punto de vista gráfico, este equilibrio es estático, en el entendido en que nos muestra en un momento determinado el equilibrio. La pregunta es, ¿qué tiempo dura un equilibrio de un bien o de un servicio en el mercado? ¿Dura un día, un mes, un año? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiempo dura el equilibrio de un mercado? Dependiendo de las variables. En realidad, el equilibrio de mercado es un modelo gráfico que me muestra el comportamiento básicamente en un momento determinado. Es como una postal que yo saco y que puede durar en la vida real, puede durar un día, puede durar 2 días, una semana, puede durar algunos meses, pero no todo un año, no 5 años, no 10 años. ¿Por qué? Porque el mercado es un mecanismo dinámico. Dinámico en el entendido de que está sujeto a una serie de acciones de variables diferentes al precio. Como por ejemplo, cuando hablamos de las variables de la oferta, hablamos del precio de los factores de producción, del nivel tecnológico. Cuando hablamos de la demanda, estamos hablando del precio, del ingreso, de las preferencias del consumidor, etc. Entonces, esto hace de que este mercado sea dinámico porque está sujeta a acontecimientos que se van a dar en el funcionamiento de la economía y tienen que ver con cada una de estas variables que influyen tanto a la oferta y la demanda. Fundamentalmente las variables diferentes al precio, porque se supone que cuando analizamos el equilibrio de mercado, el precio, en el análisis, el precio se mantiene constante, etcétera, y paribus. Y son las variables diferentes al precio lo que van a actuar, van a presionar. Es por eso que estudiamos las dos diferencias que hay entre los cambios de la cantidad demandada y los cambios de la demanda que tienen que ver con estos fenómenos. Ahora bien, normalmente el análisis de la estática comparativa compara un momento inicial y un momento final, un antes y un después, cuando cualquiera de estas acciones se ejecuten o se den en el funcionamiento recurrente de la economía o del mercado. Por ejemplo, el 1 de mayo estamos escuchando que va a haber un incremento en el nivel de ingreso. Esta variable del ingreso del consumidor forma parte de la demanda y provoca una serie de impactos o cambios o provoca efectos. Por ejemplo, un incremento del ingreso va a desplazar a que la gente compre más. Va a desplazar la curva de demanda en forma paralela. Eso provoca, a su vez, consecuencias en el precio y en el equilibrio de mercado. Por ejemplo, vamos a tener un nuevo punto de equilibrio representado por estas variables. O viceversa, puede existir también una disminución del ingreso producto de la inflación. Si bajan los ingresos, obviamente la demanda se va a ver afectada con un desplazamiento hacia la izquierda. Eso también va a provocar una nueva situación de equilibrio, representada por estas coordenadas, lo que también influye internamente en el equilibrio de mercado, determinando nuevos precios menores al de equilibrio y al mismo tiempo la cantidad. En fin, podemos analizar, por ejemplo, en el caso de los bienes sustitutos de la oferta. Cuando hablamos de los precios relacionados de la oferta, hablamos básicamente del precio de los bienes sustitutos y del precio de los bienes complementarios. En el caso de los bienes sustitutos, si tenemos un precio de un sustituto A versus cantidad demandada de un sustituto B, ¿qué pasa si aumenta el precio del sustituto A? Esto va a provocar una disminución,
cantidad ofrecida. ¿Qué pasa si aumenta el precio de un sustituto A con la cantidad ofrecida de un sustituto B? Obviamente esto va a disminuir. La cantidad ofrecida va a disminuir porque debido a este precio alto, la oferta de A va a aumentar. Y como ha subido el precio, va a promover, acuérdense que hay una relación directa entre precio y cantidad ofrecida. Si sube el precio, aumenta la oferta. Pero lo que yo voy a analizar en el gráfico es este efecto, una disminución de la oferta. Y eso implica que la oferta se puede desplazar también hacia la izquierda, hacia S2. Lo que va a provocar también un nuevo efecto en el mercado. Fíjense, con las curvas iniciales negras se va a tener otro precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. Entonces, a eso se le llama la estática comparativa. Cuando yo analizo y hago pronóstico, porque sirve para eso, ¿no? Obviamente, en el examen van a haber algunas preguntas de esto para hacer el pronóstico correspondiente. Y hay una técnica fácil para poder determinar el análisis de esto. El primero consiste en identificar si se dan cualquiera de estos acontecimientos que se llaman en las variables diferentes al precio, se identifica primero si corresponde a la demanda o a la oferta. Segundo, se determina si el efecto del cambio en la variable o en el acontecimiento de la demanda-oferta va a desplazar a la demanda o a la oferta. ¿En qué sentido? ¿A la izquierda o a la derecha? Y finalmente, el tercer paso es el efecto que provoca internamente el mercado. Los cambios en los precios de equilibrio, en este caso disminución y disminución tanto del precio como de la cantidad de equilibrio. En el caso del rojo implica un aumento del precio y un aumento de la cantidad de equilibrio. Entonces, ese tipo de fenómenos, cuando yo estoy comparando dos acontecimientos en forma paralela dentro de este gráfico, se llama estática comparativa. Bien, hay dos preguntas en el práctico que se resuelven de esa manera. Muy bien, hecha la aplicación, ahora sí podemos ver qué ejercicio es el que quieren saber. A ver, déjenme ingresar al práctico. El que yo le dije es el 12, dicen. Vamos a resolver dos ejercicios, no vamos a resolver todos, si no, no tiene chiste de práctico, ¿no? Me han dicho el 2 y el 7 que no son correlativos. Déjenme ingresar al práctico un minutito. Bien, en el ejercicio 2 dice cantidad demandada igual a raíz de 27 menos precio de X y cantidad ofrecida, me dictan la cantidad ofrecida, precio de X sobre, me confirman si es así. Sí, dicen. ¿Así es? Sí. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones de ese tipo, obviamente lo que corresponde es partir de la condición de equilibrio y que me dice que yo voy a reemplazar las funciones correspondientes 27 menos precio de X igual a precio de X sobre 3 menos 3. Bien, entonces, ¿qué debo hacer para poder eliminar, en este caso, el signo de radical? ¿Qué se puede hacer? Elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado ambos miembros. Esto se me va con esto.
¿Sí? Luego vamos a tener 27 menos precio de X igual a. ¿Qué sería esto para ustedes? ¿Cómo resolverían esto? Es puro álgebra, chicos. ¿Cómo no van a saber álgebra? El primero al cuadrado, quíntuplo del primero por el segundo al Es segundo un al cuadrado. producto notable. Es un producto notable esto, que es igual al cuadrado del primero. Menos el doble producto del primero por el segundo. En este caso, luego, menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Lisa. Bien. En este caso, tenemos un signo negativo acá, ¿no? Que nos faltaría. Entonces vamos a tener, si seguimos, esto va a ser igual a 27 menos precio de X igual a precio de X al cuadrado sobre 9 menos más 6. Esto puede eliminarse con esto y va a quedar más 2px. Más 2px menos 3 al cuadrado más 9. Luego vamos a tener, ordenando esto, podemos sacar acá como un denominador, ¿no? Como esto lo hemos eliminado, tenemos 9. Tenemos que necesariamente sacar aquí como un denominador porque no puedo esto multiplicar acá. Es una suma. En realidad esto es negativo, perdón. Esto es negativo. Menos 2. Ahora bien, sacamos como un denominador 27 menos precio de X igual a 9. Precio de X al cuadrado menos 18 precio de X más 9 por 9, 81. Ahora recién puedo multiplicar esto de aquí. 9 por 7, 63. Llevo 6. 9 por 2, 18, 24. Menos 9 precio de X igual a precio de X al cuadrado menos 18 precio de X más 81. Seguimos ordenando. Vamos a tener acá, si esto pasa al otro lado, va a ir a sumar. Menos se convierte en más. Y voy a tener precio de X al cuadrado menos 9 precio de X. Esto suma. Esto va a pasar al otro lado con signo negativo. 243 menos 81. 162. Igual a 0. Hicimos ya un ejercicio con ecuación de segundo grado cuando determinamos, si no me equivoco, la cantidad demandada cuando se daba un ingreso que quería obtener una empresa. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es encontrar los dos precios. Precio 1 y precio 2. Obviamente voy a utilizar, en este caso, el precio que me haga igual a 0 a esto.
Es una ecuación de segundo grado. Y la solución ya es, puedes resolver por, en este caso, un número multiplicado por otro que me dé 162 y sumado me dé 9. Ya pueden ustedes ver un número de ese tipo. Esta es la forma de resolver este ejercicio número 2. ¿Cuál es el otro? Acá una foto. Pero tienen que tomar apuntes, pues chicos, no solamente van a estar ahí mirando, usted tiene que trabajar. No sé cómo estudian ustedes. ¿No se ve? El comienzo nomás no lo veo, Alicia. No Un poco borroso, se ve. lo veo. Se ve muy borroso. Se ve borroso, Alicia. Sí, no está muy claro. Voy a ver un ratingo con qué conexión estoy. Dicen, creo que es su conexión, porque a veces se le escucha un poco no tan claro. Lo envía al grupo. ¿Salió? Se salió, ya no va de clase. Bueno, volvimos. Es la conectividad, chicos, que está mal. Estoy con mi celular contigo porque Cotas está malísimo. Se cortó. Entonces, ya les he enviado la imagen. El ejercicio se convierte en una ecuación de segundo grado y tienen que obviamente encontrar el precio 1 y el precio 2 para determinar. Los dos precios no siempre van a satisfacer en este caso, ¿no? El precio que haga igual a 0 es el precio que van a tomar en cuenta para el equilibrio. ¿Qué otro ejercicio era? Licenciado, de 18 por 9 serían los dos resultados, ¿no? El caso 6 lo apliqué yo y lo dan. 18 y 9. Sí, licenciado. Ya. Entonces ustedes analizan si sale 18 en uno y el otro 9. Analizan si estos dos precios hacen 0 en este caso, ¿no? A ver, si tenemos ahí 9 por 9, voy a utilizar el 18. 18 elevado al cuadrado por 2 me da 324. Menos 18 por 9. 162, 300. En realidad con 18 les da, ¿no? En este caso, si trabajan acá, este valor les da 364. 18 elevado al cuadrado le da 324. Y esto les da 324, 18 por 9, 324. Un retengo. 324 menos algo, le da 162. Con esto se hace 0. Ahora, si ese precio 18 lo reemplazan aquí, 27 menos 18, ¿cuánto sería? 9. 9. Raíz cuadrada de 9
Esto es igual a 3. 18 dividido entre 3 menos 3. 18 entre 3 es igual a 6. Menos 3 igual a 3. Con esto iguala la demanda y la oferta con este precio de 18. ¿Sí? Y con 9, a ver, 27 menos 9 es 18. Raíz cuadrada de 18 no hay. Aquí, 9 entre 3 a 3, 3 menos 3, 0. O sea, con este no va a cumplir. El precio de equilibrio es 18 y la cantidad de equilibrio es 3. Bien, yo creo que con eso está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Toledo, ¿me escuchas, Toledo? Sí, licenciado, estoy anotando, tomando apunte. El 7 sería el siguiente, dicen. El precio de equilibrio es 18 y la cantidad de equilibrio aquí estamos demostrando que es igual a 3, ¿no? En el caso de la oferta 3, en el caso de la demanda 3. ¿Hay alguna pregunta? Bien. ¿Qué otro ejercicio era? El número 7 dice. ¿Qué dice el 7? Bien, cantidad ofrecida, dice la 7. Déjame borrar esta parte. Desde el día sábado van a pasar clases de ayudantía y ya me han asignado la ayudante. Es una dama que con quien vengo trabajando ya buenos años atrás. Así que se van a practicar bastante con ella. Es una chica muy proactiva y les va a ayudar bastante. ¿Qué dice en las 7? A ver, dice cantidad. ¿Sábado a qué hora, dice? ¿Van a coordinar ustedes? Ella se ¿Sábado, dice? Vale, punto. Bueno. Era para hoy. Pero pueden entregarlo hasta el día miércoles. Listo. Gracias, Listen, ¿cuándo vamos a coordinar con la chica? Raíz de 100 menos precio de X. Cantidad ofrecida. Bueno, es el mismo, no vamos a volver a repetir si este ejercicio es el mismo que hemos resuelto anteriormente. Precio de X sobre 2 menos 10. Es el mismo que hemos hecho anteriormente. Ustedes tienen que igualar, elevan a ambos miembros al cuadrado y aquí les va a salir un producto notable, desarrollan y listo. Eso es el mismo ejercicio. Diga. Todo es al cuadrado. No, claro. ¿Cómo hicimos el anterior ejercicio? Dijo lo mismo. Ustedes de esto tienen que igualar. Ya. Raíz cuadrada de 100 menos precio de X igual a precio de X sobre 2 menos 10. Eleva al cuadrado. Ambos miembros de acá elimina con esto y tiene un producto notable. Lo desarrolla y lo resuelve. Eso ya sabe. Ok. Muy bien. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Está entrecortado o se escucha bien? Se escucha entrecortado su audio, licenciado. A ver, voy a tratar de cambiar. Cambie a Axel. Yo tengo fibra óptica. Donde estoy ahorita es mi depósito, es una empresa que tengo.
y tengo fibra óptica, ni siquiera tengo una conexioncita nomás, porque acá hay más de 15 máquinas. Y lamentablemente, pues aún así no funciona bien Cotas, que además está en... Ahora sí ya lo perdimos, Ali. Pensé que era mi señal. Perdón. Se cortó. Compañeros, respecto a Ya las nada. ¿dijo algo? Disculpe. Oye, ¿de qué? Alguien ha hecho la tarea porque no entiendo nada, ni nosotros ni ustedes de dónde se ¿Dijo pararon. algo? Estaba perdido. Eso del auxiliar, quisiera saber, es el sábado. Y se le dicen, y eso no podemos cambiarlo otro día. Yo no puedo sábado. El sábado. Lo que pasa es que la Domingo, auxiliar que sea tiene que hablar. entonces, pues. La auxiliar sábado. tiene que Un hablar grupo con de los dos. apoyo entre ¿Cómo va a ser nosotros para para darnos en las tareas. Creemos un grupo aparte de WhatsApp, porfa. A ver, volvamos, Ahí te chicos. lo ves. Después, Ahí ya me lo disculpen. dicen. A ver, van a coordinar con la ayudante el horario, ¿no? No es una imposición. Obviamente ella va a también definir en función de la disponibilidad del tiempo de la mayoría. Ella se acomoda, les decía, ha trabajado algunas veces los domingos porque sé que alguna gente trabaja los sábados, entonces se acomoda ella a la mayoría, pero tampoco no es la que ustedes digan, ¿no? Un grupo el sábado, otro grupo el domingo, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de la mayoría de su tiempo, van a programar con la ayudante. Con ella El van a... domingo en la mañana debería ser así para que no. Eso lo van a perjudicamos coordinar con ella. No, No perdamos el tiempo, chicos, chicas. Van a coordinar con ella. Lo que yo quiero es avanzar. Acabamos de ver los ejercicios con los cuales van a completar el práctico y vamos a continuar. Estamos viendo la intervención del Estado y la regulación de precios. En microeconomía esto también se llama control de precios o regulación de precios, es lo mismo. Y son acontecimientos económicos que habitualmente ocurren en economías donde existen básicamente mecanismos de control, como está ocurriendo actualmente en nuestro país. Ustedes saben bien que varios productos están controlados por el gobierno, no pueden exportar. A ver, ejemplo, lo último ha sido el control, la prohibición de exportación de azúcar. Los productores de azúcar ya van a entrar a una cosecha de caña de azúcar y tenían un excedente para poder exportar. El gobierno les dijo no. La soya también está regulada, su precio y las exportaciones. Los productos como la carne, que son los no tradicionales, también están regulados. En realidad, la regulación de precios es conveniente en algunos casos excepcionales, pero no de una forma permanente. Normalmente cuando hablamos del equilibrio de mercado y la regulación de precios, hablamos de tres mecanismos importantes que ya hemos visto. Uno, el establecimiento de precios máximos y de precios mínimos. El precio máximo tiene que ver con el establecimiento de un precio menor al equilibrio. Y hemos dicho de que se utiliza básicamente para favorecer a los demandantes. Ejemplos clásicos de ese mecanismo son la matrícula de la universidad, los controles de precio en algunos países que se establecen en viviendas cerca a los campos universitarios para favorecer a la gente que migra de las provincias a estudiar y vivir en alquiler cerca al campus. Cuando el gobierno establece alguna ayuda a los sectores de menores ingresos cuando existen algún terremoto, cuando existen sequías y no hay producto, o finalmente cuando hay guerra, como en este caso, lo que está pasando con Ucrania. ¿No? El gobierno, dadas esas coyunturas que acabo de mencionarles, varios ejemplos, establece precios máximos que consisten en precios menores al de equilibrio, con los cuales pretende favorecer a los sectores de menores ingresos. Eso vimos en la clase anterior, pero simplemente para poner en contexto.
precios máximos y precios mínimos. Hemos dicho que los precios máximos se establecen generalmente para poder favorecer a los demandantes, a los consumidores. Y el precio máximo consiste en establecer un precio menor al de equilibrio, como por ejemplo este precio de acá. Precio máximo. Con esto lo que se pretende es favorecer a los sectores de menores ingresos en una economía, a los sectores que no pueden pagar este precio de equilibrio. Pero lo que se genera en el mercado no es una solución, eso habíamos dicho, porque con este precio máximo la cantidad ofrecida se reduce a QS y la cantidad demandada se incrementa a QD. Por lo tanto, se genera lo que hemos visto, un problema de escasez. Entonces, cuando aplica precios máximos un gobierno, repito, cuando está favoreciendo con precios subvencionados algún servicio, algún producto, cuando subvenciona la matrícula universitaria en las universidades, cuando existen algunos fenómenos climatológicos que hacen perder la cosecha de algún producto, cuando se tienen catástrofes de alguna naturaleza, cuando se tienen guerra, se utiliza este mecanismo que, como ven, no soluciona el problema porque hay gente que no consigue, en este caso, el producto. Hemos puesto también algunos ejemplos de la vida real, el caso de los servicios de la Caja Nacional de Seguro Social. ¿Por qué tantas colas para poder obtener un servicio? Precisamente porque el precio respecto al equilibrio del mercado es sumamente bajo y eso provoca una gran demanda que no se puede solucionar. Bien, también hemos hablado de los precios mínimos. El precio mínimo es un precio que se establece por encima, en este caso, del equilibrio de mercado. En un mercado de competencia, la regulación del gobierno se establece a través del mecanismo de control de precios y que consiste, por ejemplo, en este caso, imponer un precio mínimo que consiste en un precio mayor o sobre el precio de equilibrio, el cual no puede bajar, sino más bien puede aumentar hacia arriba. Y también este fenómeno provoca un proceso de excedente en el mercado, porque esta se constituye la cantidad demandada y esta la cantidad ofrecida. Por lo tanto, se da el problema del exceso de oferta. Ha tenido básicamente al precio más alto que el de equilibrio. Este mecanismo se utiliza de control de precios para favorecer a los sectores más deprimidos del aparato productivo de un país, que son los productores, los pequeños productores agrícolas, los pequeños empresarios, los artesanos, etcétera, con el propósito básicamente de favorecer con precios mayores al de equilibrio, tomando en cuenta que cuando estos pequeños empresarios llevan al mercado su producto, los precios están por debajo de equilibrio. Y obviamente para que no formen parte, les decía, de los círculos de miseria o de los barrios marginales, porque cuando ocurre ese fenómeno migran, particularmente los pequeños agricultores migran a las ciudades y forman parte, ¿no?, de los barrios marginales donde no hay servicios básicos. Es un poco el mecanismo del control de precios a través de la fijación de precios mínimos. Finalmente, vamos a ver el otro mecanismo importante en el análisis microeconómico, son los impuestos. Estos ejercicios lo van a hacer con la ayudante, ya yo creo que este fin de semana. Vamos a ver los impuestos. Normalmente cuando hablamos de impuestos también se puede hablar de subsidio porque es un mecanismo contrario a los impuestos y es muy parecido a los precios máximos. Bien, pero sin embargo, los impuestos
son los mecanismos que utilizan los gobiernos para recaudar. A ver, en una familia, los ingresos con los cuales se cubren las necesidades de la familia son el sueldo de los padres, ¿no? Es decir, toda familia necesita recursos para cubrir sus necesidades. Un país es algo parecido a una familia, simplemente que es una familia mucho más grande. El Estado también requiere de recursos. El Estado no tiene sueldo, ¿no? Pero puede obtener recursos a través de una serie de mecanismos. Por ejemplo, uno de los mecanismos es la generación de impuestos, ¿no? Hay dos tipos de impuestos, los impuestos ad valorem, que se llama, y los impuestos específicos. A ver, impuestos. Los impuestos ad valorem generalmente se refieren al valor de un bien y están representados por el IVA. En cambio, los específicos, los impuestos específicos, son los que, como su nombre indica, son impuestos sobre productos específicos como las bebidas, los cigarrillos, y otros que no lo vamos a nombrar. Los más comunes son los impuestos a las bebidas, los impuestos a los cigarrillos, los impuestos a los productos suntuarios, etc. No vamos a hablar del IVA, porque el IVA está establecido. 13% y 3%. Impuesto a las transacciones, débito fiscal. Cuando hablamos de los impuestos en microeconomía, nos referimos básicamente al otro mecanismo que tiene el gobierno para recaudar dinero. Como en las familias, se requiere recursos para cubrir todos los costos operativos que tiene un país, que son pagar a los docentes de la Gabriel, pagar a los médicos de los hospitales públicos, pagar a los policías, pagar a los militares, construir carreteras, construir puentes, pagar a la burocracia, a los políticos, etc. Entonces, los impuestos son mecanismos desde ese punto de vista de recaudación que utiliza el gobierno para obtener, entre otros, los impuestos específicos que tienen los aranceles para algunos productos de lujo, etcétera, que son mecanismos a través de los cuales obtiene recursos el gobierno para cubrir sus costos operativos como en cualquier familia. Lo que implica que los impuestos se constituyen en mecanismos de recaudación, que desde el punto de vista operativo en un mercado de competencia influye tanto al consumidor como al vendedor o al productor. Los impuestos, cuando se aplican, tienen un impacto directo tanto al que compra como al que vende. ¿A quién va a pagar más impuestos cuando hablamos de impuestos específicos? Va a depender básicamente de la pendiente de la curva de demanda o de su nivel de elasticidad que vamos a ver posteriormente. En todo caso, lo que queremos establecer claramente que los impuestos son alícuotas que se gravan a la venta, en algunos casos, de algunos productos para prohibir su consumo y que no provoca un efecto de verdad, ¿no? Porque cuanto más impuestos tienen las bebidas, los cigarrillos, etcétera, más consume la gente, aparentemente. Sin embargo, eso es bueno porque a través de ese consumo se obtienen mayores niveles de ingreso para el Estado, fundamentalmente. Ahora bien, desde el punto de vista operativo, los impuestos los puede gravar el gobierno central o los gobiernos departamentales.
actualmente el gobierno central es el que utiliza estos impuestos específicos en algunos productos a través de los cuales obtiene ingresos o recaudaciones. ¿Cómo funcionan los impuestos? Vamos a suponer que un mercado se encuentra en equilibrio, como en este caso. Este gráfico nos representa una situación de equilibrio del mercado. Suponiendo que el gobierno incluye o aplica un impuesto específico a un producto. La pregunta es, ¿va a afectar a la demanda o va a afectar a la oferta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Afecta a la demanda o afecta a la oferta? Acuérdense que la oferta es una función que depende de un conjunto de variables, entre ellos el precio de los factores de producción que representan igual a los costos. El precio de los factores de producción representan costos. Y obviamente entre los costos está el impuesto, porque el precio de venta de un producto incluye los costos más un margen de beneficio. Por lo tanto, el impuesto que se representa con una T en economía, vamos a representar con una T, aumentan los costos de producción en una empresa. Y se aumentan los costos de producción, ¿dónde se desplaza la curva de oferta? ¿A la derecha o a la izquierda? Hacia la izquierda. No estamos manejando bien, ¿no? Los cambios. Obviamente, como alguien decía, una dijo a la derecha, otro dijo a la izquierda. Evidentemente, si influyen los costos, si aumentan los costos de producción de un ofertante, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Esta situación va a generar un nuevo escenario. Al proyectar el nuevo precio, vamos a tener esta situación. Que cuando se aplica un impuesto en el mercado, se está afectando básicamente en mayor, dependiendo de la inclinación de la curva de demanda, se puede afectar en forma directa al demandante y también se va a afectar al ofertante. Es decir, cuando existe un impuesto, directamente afecta en este caso a la oferta. Por eso la oferta se desplaza porque aumentan sus costos. Ese desplazamiento determina un nuevo precio para el demandante, que es esta intersección de la oferta con la curva de demanda, y un nuevo precio para el ofertante. Fíjense, cuando yo proyecto este precio de equilibrio hasta encontrar la curva de oferta inicial, estoy determinando un nuevo precio para el ofertante. Es decir, el demandante, cuando hay un impuesto, paga un precio mayor y el ofertante recibe un precio menor. De aquí que el impuesto P es la diferencia, se define por esta fórmula, o por este comportamiento se define la siguiente fórmula. El impuesto es igual al precio de la demanda menos el precio de la oferta. Esta es una fórmula. Y luego se tiene una nueva cantidad de equilibrio, QE'. Entonces, cuando se aplica un impuesto, ese impuesto puede afectar en una proporción mayor al demandante y en una proporción menor al ofertante, o en forma proporcional, e inclusive puede afectar más al ofertante que al demandante. Ejemplo,
Voy a hacer aquí 2 ejemplos más para que puedan percibir cómo influye la inclinación de la demanda. A eso le llamamos pendiente o elasticidad, que vamos a ver más adelante. Voy a hacer de cuenta que yo tengo una demanda con una pendiente bastante significativa. Demanda y oferta. Voy a aplicar un impuesto. Mi curva de oferta se va a trasladar a la izquierda. Entonces yo voy a determinar un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. El equilibrio inicial era este. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. En este caso, cuanto mayor sea la pendiente de la demanda, fíjense, cuanto mayor sea la pendiente de la demanda, quien contribuye más al impuesto es el ofertante. ¿Y cómo sé que es el ofertante? Este rectángulo, chicos, representa la recaudación del gobierno. Concretamente, quien aporta más en este gráfico, que voy a hacer CC, después voy a describir contribución del consumidor y esta es la contribución del productor. Si ven este rectángulo, este pequeño rectángulo es lo que contribuye el consumidor, el demandante, y este rectángulo mayor es el que contribuye el ofertante. Fíjense cómo está la demanda, bastante inclinada. Ahora bien, si yo tengo una curva de demanda menos, casi vertical, demanda de un bien, y la oferta correspondiente, oferta, hago el mismo análisis. Aplico un impuesto, la oferta se desplaza a la izquierda y fíjense lo que va a pasar. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Precio del demandante, la nueva cantidad de equilibrio y el precio que va a pagar el ofertante. Precio que va a recibir el ofertante. Si ustedes se fijan en el rectángulo, es este, el primero, y el segundo es este. Aquí está contribuyendo más el consumidor y aquí está contribuyendo menos el productor. Llámese CC, le llamo contribución del consumidor, CP le llamo contribución del productor o del ofertante, ¿no? Y fíjense acá, en este otro equilibrio, quien paga más es el productor y quien paga menos es el consumidor. Y aquí hay casi una proporcionalidad. Entonces, quien pague más cuando se aplica un impuesto va a depender básicamente de la pendiente de la curva de demanda. Bien, para terminar, este es el CC, representa cuánto está contribuyendo el consumidor. Esta es la contribución del productor o del vendedor. Bien, con estos elementos podemos hacer la nomenclatura para que ustedes fijen la idea en este lado. No sé si hay alguna pregunta de esto para que pueda borrar. Saque captura. ¿Está claro la diferencia que hay en cada uno de estos tres? Bien. Para que vayamos fijando y hagamos un ejercicio, ¿cuáles son los elementos más importantes de la aplicación de un impuesto? Vamos a ver acá. PD significa
el precio que paga el consumidor. El consumidor con impuesto. PD significa el precio que paga el consumidor con impuesto. PE representa el precio de equilibrio sin impuesto. S/T sin impuesto. CT con impuesto. Luego tenemos PS. PS representa el precio que recibe el vendedor o el productor, si ustedes quieren, que recibe el productor con impuesto. Bueno, y hemos vaciado acá. ¿Qué más tenemos acá? Para nosotros, en la nomenclatura T va a significar impuesto. Y el impuesto se obtiene, T voy a obtener a través de la diferencia entre el precio que paga el demandante menos el precio que recibe el ofertante o el productor. CC, bueno, voy a agotar primero estos dos términos. QE, cantidad de equilibrio sin impuesto. Cantidad de equilibrio sin impuesto. QE', cantidad de equilibrio con impuesto. CC, contribución del consumidor CP, contribución del productor o vendedor. Por las siglas vamos a colocar CP, contribución del productor. Y finalmente, dos términos importantes. ¿Por qué se aplican los impuestos en un mercado o en una economía? Porque son mecanismos, hemos dicho, de recaudación para el gobierno. Recaudación total del GOP. Vamos a utilizar esta sigla, que va a significar recaudación total del gobierno. Y se puede obtener la recaudación total del GOP a través del producto del impuesto por la nueva cantidad de equilibrio. Fíjense, el impuesto
multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio, porque el impuesto es la diferencia de estos dos por la cantidad de equilibrio. O también se puede obtener a través de recaudación total del GOP, a través de la suma de CC, contribución del consumidor, más contribución del productor. Cualquiera de estas dos me van a determinar la recaudación del gobierno. Finalmente, ¿cómo determino? Me faltan dos variables que ya no me entra aquí. ¿Cómo determino la contribución? Parece que se ve mejor con negro. Voy a escribir con negro. ¿Se ve la pizarra, chicos? No, le dicen. Sí. Lo que está con Sí, rojo. se ve. No. Se ve bien solo lo con rojo nomás. Ah, No ya. se ve. Voy a utilizar negro y azul entonces, y no rojo, porque parece que se pierde el color. A ver, déjeme ver cómo estoy conectado con qué. A ver si ya me activa mejor la que me hace fallar. ¿Se fue? Se le fue, Parece. jóvenes, se le fue nomás. No. Qué va. Sean sinceros, ¿entienden o no entienden la clase? Obvio. 50-50. Bien por ¿Para ustedes. cuándo es el práctico?